Capítulo 81. Como predijo, el Zuja optó por mantener un perfil bajo. No hubo movimiento alguno hasta el banquete. Todo tenía sus límites, y eso era cierto en el caso de los banquetes. Un banquete ofrecido por el príncipe Gomero solo sería superado por el del mismísimo emperador imperial. Sobrino nieto, nos volvemos a encontrar. Y tú también, Lord Fox. El gran duque Edrian vestía un atuendo increíblemente extravagante y abrazó a su sobrino nieto, el duque Adrián. ¿Todo bien? Supongo, dijo el duque Adrián, pero fue en ese momento cuando Tundra notó unos movimientos inusuales de los dedos entre ambos. Toques y caricias en el hombro, como si se tratara de un mensaje secreto. Los mensajes espirituales podían detectarse, pero descifrarlos solo los podían realizar cultivadores muy poderosos, e incluso así no podían descifrarse por completo. Así que Tundra se preguntó cuál era el propósito de un mensaje tan secreto. Estamos sentados en la tercera platier. La primera plataforma está reservada para el príncipe heredero, sus asistentes más cercanos y los representantes de las grandes sectas y sus pretendientes. Las plataformas de la segunda a la cuarta son para gente como nosotros. Familia extensa, aliados menos poderosos y ese tipo de cosas, explicó el duque Adrián. Curiosamente, el gran duque Adrián estaba sentado a su lado. Una parte de Tundra creía que estaría en la primera plataforma, dado su estatus en la familia real. ¿Por qué frunces el ceño?, preguntó el gran duque Adrián. Tundra no podía admitir que no había detectado ni un solo agente de Zuja en todo el banquete, y lo más importante, sus sentidos estaban fijos en el círculo íntimo. Había una mujer hermosa, pero claramente peligrosa, sentada muy cerca del príncipe. El primer ministro. Tundra, sinceramente, no recordaba haber conocido al príncipe Gomel, aunque circulaban ampliamente dibujos de sus rasgos y recuerdos de su apariencia. Aún así, 1000 imágenes no superaban la experiencia de haberlo conocido y sentido su presencia. El príncipe Gomerle era un hombre alto y corpulento, con un rostro ligeramente redondeado y próspero. Se esforzaba por parecer amenazador, pero, por alguna razón, Tundra solo sentía que estaba bastante vacío, como si dependiera de la sabiduría de quienes lo rodeaban. No, mientras Tundra intentaba concentrarse, casi parecía como si el príncipe Gomer fuera un hombre común, forzado a una situación incómoda, y estuviera intentando actuar como debía. Era la forma en que intercambiaba frecuentes susurros con el ministro principal Sanesa. Fueron las pequeñas miradas y miradas hacia otro lado cuando uno se enfrentaba a una pregunta, como si buscara respuestas de alguien que no estaba presente. El hombre no era muy astuto políticamente, pero sí tenía un gran talento para el cultivo. Su fuerza actual, en los primeros pasos del octavo reino, era respetable, y le otorgaba un poder decente para comandar incluso a las grandes sectas. Incluso el actual emperador dorado solo está en el noveno reino, aunque con el dragón dorado, nadie se atrevería a afirmar que el emperador dorado es más débil que cualquiera de los maestros. Había una vieja leyenda sobre una rebelión. Un cuento que se repetía a menudo como advertencia sobre la arrogancia de un cultivador. La arrogancia de los 100 cielos. Es una historia que incluso se comparte entre niños sobre el porqué del emperador dorado. Un maestro de secta del 10º reino de la ahora destruida secta de los 100 cielos desafió al emperador dorado a una batalla. En ese momento de la historia del imperio, este se encontraba apenas en la mitad del octavo reino. El maestro de la secta, en su arrogancia, pronunció palabras terribles, así que con su fuerza atacó al emperador dorado. Pero el dragón dorado se manifestó sobre el campo de batalla y, de un solo trago, lo consumió. La secta de los 100 cielos fue destruida en menos de un mes, pues las demás sectas ansiaban ganarse el favor del emperador dorado. Algunas lo hicieron como disculpa, incluso por haberse aliado con los 100 cielos. Desde entonces no ha habido una sola rebelión. Ni siquiera los cultivadores demoníacos se atreven a enfrentarse al dragón dorado. En el mejor de los casos, roen los bordes, mordiendo cualquier resto. Tan fuerte era el dragón dorado que existía la creencia de que, incluso si sus grandes ancestros emergieran de sus profundidades, el dragón dorado los consumiría fácilmente. Ahora, por supuesto, Tundra sabía que no era así. Un progenitor divino puede ser igualado por otro de sus antiguos pares. Sin embargo, al mirar al príncipe Gomer, Tundra se preguntó dónde estaba su corazón. ¿Le importaba el imperio? ¿Le importaba algo? ¿Qué significa el trono para un hombre como este? Tundra reflexionó sobre esas preguntas mientras evaluaba su compañía. Primero, la ministra principal.
La mujer no era una agente de fuga. La ministra principal Sanesa vestía elegantemente y lucía un aire regio. Ya corrían rumores sobre la mujer que aspiraba a ser la futura emperatriz. Tundra sospechaba que probablemente ya tenían una relación. Una en la que Sanesa mandaba. ¿Quieres que te los presente? Dijo el gran duque Edrian, para sorpresa de Tundra. Quizás notó que Tundra los había estado observando durante un tiempo. Al presentarse una oportunidad, el regresor consideró apropiado aprovecharla. Ah, eso sería genial. Los asistentes al banquete estaban muy activos socializando y muchos conversaban entre sí. Estos banquetes eran eventos sociales, y el networking que a menudo se genera es una de las razones por las que se celebran tantos banquetes a lo largo de los años. Naturalmente, la multitud más cercana al príncipe estaba rodeada de poderosos, y lo más interesante fue que le brindaron la oportunidad de reencontrarse con personas que conoció en el pasado. Las garras de brasa del fénix llameante y los zafiros tomo de los cielos cortantes. Ember Talons estuvo allí en los momentos finales con él, mientras que Zomo Sapiens cayó ante Zuja mucho antes que los demás. Tendremos que esperar, respondió el gran duque. Está bien, dijo Tundra mientras observaba al príncipe y al ministro principal comportarse alrededor de los dos maestros de secta. Príncipe heredero Gomerl, un placer conocerlo. Dijo un maestro de secta de los danzantes de espadas, una de las sectas vasallas de la rebanada del cielo. El maestro de secta se encontraba en el séptimo reino superior y fue presentado por Zomo Sapiens. El príncipe Gomerl imitó con gran maestría un saludo. Saludos, maestro de secta. Espero que nuestras instalaciones sean suficientes. ¿Cómo podría? Ese maestro de secta hizo todo lo posible por halagar y adular al príncipe. Desde lejos, Tundra y todos los demás podían ver que solo se trataba de la típica teatralidad de la corte imperial. Pero lo más importante es que Tundra se centraba en las interacciones entre el príncipe y el ministro principal. ¿Quién mandaba? Su sospecha inmediata fue que la ministra principal era una mujer astuta y que sabiamente hizo todo lo posible para permitir que el príncipe Gomerl fuera el foco de las interacciones. Tundra notó cómo los dos se miraron brevemente, y las miradas de tranquilidad entre el ministro principal y el príncipe, y un entendimiento se formó en su mente. El ministro principal era el apoyo político del príncipe. El príncipe era claramente competente y talentoso en el cultivo, pero sus minuciosos gestos con el resto de los maestros de secta sugerían que no era un ser social ni político. Para ello, contó con el apoyo del primer ministro. Ya que el príncipe Gomerl está ocupado, ¿podemos hablar con el ministro principal Sanesa? Preguntó Tundra al gran duque Edrian, y curiosamente, el maestro de secta creyó ver un destello de travesura en sus ojos. Oh, claro, venga, déjeme acompañarla. Ministro principal Sanesa. Curiosamente, no había mucha gente a su alrededor. Normalmente es de buena educación hablar primero con el príncipe, en lugar de con sus sirvientes administradores, respondió el ministro principal. Es cierto, normalmente, pero, ¿sabes? Estoy exento de eso, replicó el gran duque Edrian. Pero, por desgracia, el príncipe estará ocupado durante bastante tiempo, así que pensé en presentarte a un joven talentoso que podría ser de gran utilidad para el príncipe Gomerl. Talentos. La palabra se le escapaba a Sanesa como si fuera una medicina repugnante. El mundo está lleno de montañas de ellos. Te hacen una pregunta, y así, me impresionas. Tundra la miró, luego al príncipe, y luego, una vez más, al primer ministro de Gomerlia. Esto era un juego, y no tenía ganas de jugar. No tengo ninguno, primer ministro. No pretendo impresionar a alguien que ha conocido a tantas estrellas que sin duda eclipsan al mío. Ah, ¿sí? Una falsa humildad no te da puntos extra. Al menos, la respuesta le hizo gracia al primer ministro. El príncipe tiene todo el apoyo que necesita, dijo Tundra. No tiene caso meter a un pez pequeño como yo en la contienda. El océano no necesita más sal, así que esta sal se sirve mejor en otra parte. ¿Te atreves a venir a un banquete del príncipe Gomerl para profesar tu apoyo a alguien más? Reveló un breve aura peligrosa, aunque lo dijo con una sonrisa practicada y mesurada. Tundra sonrió y se comportó como si estuviera un poco borracha. En los banquetes, estar medio borracha daba una apariencia de negación plausible. El vino espirituoso funcionaba igual que el vino en los mortales comunes. ¿Qué es el trono sino el premio de una lucha imperial? Hay muchos jugadores en el juego, y no todos quieren ganar. ¿Para qué jugar si no quieren ganar?
Quizás algunos quieran pescar en aguas turbias, o tal vez, algunos zorros quieran tomar prestado el poder del dragón y ver a los dragones morderse unos a otros, replicó Tundra. Son tontos si estas plagas creen que pueden aprovecharse de la lucha de los dragones. Tundra decidió detenerse allí. No tenía sentido explicárselo si ya tenía una idea en mente. Menos es más, porque el espacio da lugar a epifanías. Como era de esperar, el primer ministro Sanesa parecía esperar una aclaración. ¿No vas a dar más detalles? El ministro principal es un hombre culto, con informantes de todas partes. ¿Qué puede aportar este humilde ser sino cuentos vacíos? Al final, son los más cercanos al dragón los que pueden causar el mayor daño. Que los cielos bendigan a la familia imperial de estos hombres inmundos y las buenas intenciones de sus consejeros bien intencionados. Tundra fingió una oración. La mujer se burló con disgusto. No todos los días viene alguien a decirme que podría lastimar al príncipe, en su banquete. Y, sin embargo, no pidió refuerzos ni guardias. Al fin y al cabo, ¿qué imagen daría si el ministro principal tuviera que llamar a los guardias en el banquete del príncipe? Tundra jugaba con fuego, pero no le quedaba más remedio. Lo poco que veía en el príncipe y también ministro principal Sanesa era que esta era una mujer mayor que probablemente creció como cuidadora del príncipe Gomel, y ahora, compañera. Era un plan bastante caótico, aunque no inusual entre las familias imperiales. Hubo emperatrices que sirvieron a varios emperadores en el pasado, sobre todo porque la vida del emperador imperial es tan corta gracias al don de su dragón dorado. ¿Cuándo deja un niño de ser niño? Cuando empieza a tomar decisiones y pensamientos propios. Cuando crece y construye un camino a partir de las decisiones que él mismo tomó. Es tan fácil convencer a un niño de que escuche la sabiduría del adulto. Pero aprende si no aprende a sufrir. Aprende a levantarse si no tropieza. No solo eso, siempre hay alguien ahí para ayudarlos a levantarse cuando caen. Hay un viejo dicho que dice que muchos padres bondadosos engendran descendientes derrochadores. Me pregunto si esto también aplica a muchos ministros bondadosos. Esa última palabra hizo que la ministra principal Sanesa se detuviera, mientras miraba fijamente a Tundra a los ojos. Espera. ¿Eso fue un consejo? Este no se atreve a aconsejar al primer ministro. Tundra fingió ignorancia y atribuyó la culpa al vino espirituoso. Puede que haya bebido demasiado, y lo que he dicho son puras tonterías. Mientras tanto, el gran duque Edrian parecía divertido. Creo que la última botella de vino espirituoso que le di al maestro de secta Zorro estaba demasiado fuerte. Ven, maestro de secta Zorro, vamos a traerte algo más ligero para despejarte. No tan rápido, declaró la ministra principal, con un tinte ligeramente asesino en sus ojos. ¿Insinúas que estoy mimando al príncipe? No. Es solo una mención pasajera. Mintió Tundra, pero lo que siguió no fue tan mentira. Es un placer conocerlo, ministro principal Sanesa. Es un gran alivio saber que el príncipe Gomel tiene a alguien en quien confiar, y parece que realmente confía en usted. La mujer lo fulminó con la mirada. Era alguien del séptimo reino, pero probablemente ya tenía entre 2 y 3 mil años. No te vayas. ¿Qué haces? El príncipe tiene muchos consejeros. Muchos partidarios. Su talento para la cultivación es excelente, respondió Tundra. Tal vez si se pudiera convencer al primer ministro de ser escéptico y cauteloso, algunos de los intentos de los Zuja de infiltrarse en su círculo íntimo podrían retrasarse. Pero sus partidarios saben quién es quien realmente toma las decisiones al final, incluso si actúan de otra manera. Desconfía de quienes prometen poder y victorias rápidas, primer ministro Sanesa, lo que buscan es conflicto, no la victoria del príncipe. Bien dicho, dijo el gran duque Edrian, aplaudiendo. ¿Qué sabiduría hay en tus divagaciones de borracho, Lord Fox? Ministro principal, creo que debo llevar a este hombre a un lugar tranquilo para que descanse. Tundra sonrió, complacida por la rapidez con la que el gran duque Edrian siguió sus planes. Sería una buena idea. Esta vez, Sanesa se puso de pie y jugueteó con su abanico decorativo. Las palabras le dejaron huella. Solo podía esperar que fuera en la dirección que deseaba. Eres muy valiente al intentar eso. El gran duque Edrian sonrió mientras los dos hombres se dirigían a un patio interior con jardín, lejos del comedor principal. Ya veo por qué me caíste bien instintivamente. Tu evaluación es acertada, y no es la primera vez que le dicen algo así al primer ministro. ¿No lo es? Tundra frunció el ceño. El propio emperador lo dijo.
Pero, por desgracia, no está dispuesta a escuchar las palabras de un moribundo. Él sabe exactamente cómo es su hijo, el príncipe Gomerl. Tranquilo, con poca confianza en sí mismo y sin confianza en la gente, mediocre en la gestión, pero al menos posee todas las cualidades necesarias como luchador y guerrero. Eso lo hace parecer un bruto. No muy lejos de lo que el emperador piensa de su hijo, dijo el gran duque Edrian con una sonrisa. Lo que ven hoy es el trabajo pulido de la ministra principal Sanesa y sus colaboradores más cercanos. Siendo justos, ¿qué otra opción tenía? Quería ayudar al príncipe y a su amante a ser emperador. Se escuchó una fuerte explosión proveniente del comedor. Tundra y Edrian se miraron y corrieron de vuelta al comedor. La explosión no vino de la mesa imperial. Más bien, se trataba de un conflicto entre las dos grandes sectas. Tanto Homo sapiens como Enver Talons tomaron un lado, y en el medio estaba uno de los ancianos del Fénix llameante, y en el otro estaba el anciano del octavo reino de Slithinehaven. Hay lugar para bromas de todo tipo, anciano, pero insultar al Fénix llameante no es una de ellas, declaró la anciana del Fénix llameante. El anciano, al otro lado, miró con incredulidad. Pero lo más importante es que Tundra percibió de inmediato la presencia de algo inusual y recorrió con la mirada el comedor. ¿Cuándo se colocó una formación así en el palacio imperial del príncipe Gomerl? Una formación de disrupción mental del noveno reino. Una formación de disonancia mental. Amplifica los desacuerdos y crea discordia. Y lo más importante, solo afectó a los dos ancianos. Hay una formación espiritual que los está afectando. Tundra le habló al gran duque Edrian a través de su conexión espiritual. ¿Te importaría informar a los dos maestros de secta? ¿Qué? El gran duque Edrian frunció el ceño. ¿Cómo? No siento nada. Por favor. Rápido. Antes de que los dos empiecen a pelear. Pero Tundra llegó un poco tarde, y el gran duque Edrian fue un poco lento. El anciano del Fénix llameante lanzó una explosión fulminante, que el anciano de los cielos cortantes cortó con una espada espiritual. El anciano del cielo cortante era más fuerte, y la espada casi alcanzó al anciano del Fénix llameante. Pero el dedo resplandeciente de garra de brasas detuvo la emanación espiritual de la espada, y el ataque se disipó. Homo sapiens dio un paso al frente. Su aura espiritual contrastaba con la de Enver Talons. Ambos eran cultivadores del décimo reino, y el aire parecía capaz de cortar. Los cultivadores más débiles presentes comenzaron a vomitar y a desmayarse. ¿Así es como el Fénix llameante trata a sus iguales? ¿Pares? Replicó Garras de Brasa. ¿Insultar al Fénix llameante es lo que los cielos cortantes consideran un trato justo? Tundra maldijo. Aunque encuentren al culpable, ya habrá derramado sangre. Se lo digo ahora. El gran duque Edrian corrió al frente y les informó. Maestros de secta. Hay una formación espiritual atacando a sus dos mayores. Todos se giraron para mirar al gran duque, asombrados por su valentía para interponerse entre los dos maestros de secta y acercarse al aura intensa. ¿Una formación? Dijeron ambos maestros de secta, y ambos se dieron cuenta al mismo tiempo. Ambos señalaron en una dirección específica y, en ese preciso instante, un viejo sirviente del palacio imperial apareció en un rincón lejano. El cuerpo del viejo sirviente se desvaneció para revelar a un cultivador del octavo reino. Su poder ascendió temporalmente al décimo reino, para sorpresa de todos. No me atraparás hoy. Los dos maestros de secta querían matar al hombre, pero un artefacto espacial se activó y desapareció. Desafortunadamente, tanto el duque Adrián como Tundra reconocieron los efectos espaciales y supieron que era exactamente ese artefacto. Era la misma lanza que fue robada de la ciudad del Rayo Escarlata. Imposible. Maldijo Homo sapiens al aterrizar junto a donde una vez estuvo el hombre. Esa fue una grieta espacial de los antiguos. Al mismo tiempo, ambos ancianos de la gran secta sufrieron una intensa migraña y se desplomaron en el suelo. Enver Talons revisó brevemente a su anciano, pero justo entonces, se produjeron una serie de pequeñas explosiones por todo el palacio. Estas explosiones destruyeron diversas partes de la formación. Príncipe Gomerl, parece que tienes un plan bastante ambicioso, dijo el maestro de secta Enver Talons. Al mismo tiempo, el anciano guardián de cortar los cielos se acercó al maestro de la secta y susurró. Tundra frunció el ceño. No había pruebas de que los Zuja hicieran esto. Podrían ser los otros príncipes. Podrían ser los cultivadores demoníacos. Podrían ser todos a la vez.
Capítulo 82. Yo, Zorro Tundra de la secta Nieve Verde, saludo humildemente al estimado Fénix, Garras de Brasa. Tundra dijo con una reverencia, mientras la mujer sentada en el trono apenas le prestaba atención. Tundra no era el único maestro de secta que acudía a presentar sus respetos, como suele ocurrir en presencia de la gran secta. Había muchos otros maestros de secta aquí, y había dos sesiones, una para el Fénix llameante y otra para los cielos cortantes. La sesión de networking de Flaming Phoenix tuvo lugar primero. Tundra la recordaba bien. Su antigua enemiga. La que mató a tantos de sus descendientes como resultado de su guerra. Esta persona no sabe nada de eso. Permanecería en los primeros escalones del 10º reino durante bastante tiempo. Garras de Ascuas, a estas alturas, ya era legendaria. La velocidad de su ascenso a través de los reinos de cultivo, y también en el Fénix llameante, era legendaria. Se decía que, dotada, en su primer año de cultivo ya había alcanzado el 5º reino, y al 100º, el 7º. Y, sin embargo, ese ascenso gradual finalmente se desaceleró significativamente, como muchos otros. El 9º reino fue especialmente difícil, y permaneció allí durante varios cientos de años. Aún así, el Fénix llameante la nombró maestra de secta incluso antes de que alcanzara el 10º reino, como si estuviera seguro de que lo lograría. Ella lo hizo. Así que no esperaba mucha reacción de ella. Un alquimista del 7º reino saludando a un maestro de secta del 10º reino, la distancia era demasiado grande, así que simplemente saludó y se preparó para marcharse. Sin embargo, ella se giró para mirarlo y por un breve momento creyó ver destellos extraños en sus ojos. Bien hallada, Zorra de Tundra llamó, y un sirviente cercano la ayudaba a asegurarse de que supiera los nombres de todos los que venían a verla. Sin embargo, después de decirlo, hizo una pausa y se frotó la cabeza brevemente. El asistente ahuyentó rápidamente a Tundra y él asintió. Espera. Quiero hablar contigo luego. Declaró la maestra de la secta del Fénix llameante, intentando frotarse la sien, como si tuviera migraña. Eso sorprendió a la asistente, quien rápidamente se acercó a él y susurró. Sí, señora. Permítame llevarla aparte para que espere su turno. Muy bien. Tundra fue conducida a una tranquila sala de espera en la sucursal Flaming Phoenix de Gomerlia. Tundra tuvo que esperar un buen rato, casi un día entero. Por suerte, la sala de espera tenía un espacio para descansar, así que se sentó a meditar mientras esperaba a su supuesta audiencia. Fue a la mañana siguiente cuando finalmente llegó. Era bastante fácil notar su presencia. Ember Talons no ocultaba sus energías espirituales, así que Tundra estaba allí para recibirla cuando se abrió la puerta. Ella entró y se sentó en una de las sillas para invitados, y le hizo un gesto para que se sentara en la otra. ¿Nos conocemos, Zorro de Tundra? Dijo Ember Talons con una mirada extraña. Sus ojos eran como velas doradas, brillaban incluso con la tenue luz ambiental de la habitación. Nunca había visto el ojo del Fénix de cerca, y menos en un tono tan poco confrontativo. Todas las interacciones anteriores con ella estuvieron llenas de batallas. Combates. Como sus llamas de Fénix quemaban sus construcciones de metal y espadas de acero. En este punto, su cabello era como la llama viviente misma, cambiaba de color de rojo oscuro a amarillo dorado brillante, y vestía el atuendo del maestro de la secta, una túnica roja y dorada brillante tejida con la suave piel del verdadero Fénix, entretejida con sedas y aceros que arruinarían a muchas sectas unas cuantas veces. Era claramente una fanática de los accesorios, su horquilla estaba bellamente tallada y con incrustaciones de piedras preciosas, y llevaba múltiples anillos y brazaletes en sus muñecas, tobillos y dedos. Muy distinto a las otras veces que se vieron. Cuando ella estaba vestida para la guerra. No respondió Tundra, tomándose un momento para prepararse ante la presencia de alguien 3 reinos por encima de él. Pasaría un tiempo antes de que pudiera igualarla. No pareció contenta con la respuesta. Pero me pareció que te había visto antes, y parece que me resultas familiar. Ah, entonces deben ser solo jades de memoria. Se pueden encontrar grabaciones de la presencia del maestro Garras en diversos eventos a buen precio. Tundra esquivó el ataque, aunque a esa distancia solo recordaba haber sido víctima de su furia. La mayoría de sus recuerdos de Ember no eran agradables, y le costó mucha fuerza de voluntad evitar que afloraran. Qué extraño, dijo ella, mientras sus ojos seguían brillando. Sus miradas se encontraron, y sintió como si él viera 3 velas girando en su iris, con sus llamas parpadeantes.
¿Estás seguro de que nunca hemos luchado juntos? ¿O el uno contra el otro? Tundra parpadeó mientras se preguntaba si, de alguna manera, las garras de ascuas conservaban una fracción de la memoria de esa versión futura. ¿Cómo funcionaba la inversión temporal de Hedron Warp? No. No podía arriesgarse. ¿Era el ojo? No, no lo hicimos. Soy solo el maestro de una pequeña secta, ¿cómo me atrevería siquiera a levantar los puños contra el gran maestro? Solo vine a presentar mis respetos y saludos al maestro del Fénix llameante. Compramos una de sus excelentes naves voladoras y agradezco la ayuda que nos brindaron durante las subastas en el Pico Forgestone. El regresor hizo lo mejor que pudo para redirigir la conversación, pero ahora se preguntaba qué clase de tesoro eran esos ojos. Ella pareció dejar pasar su distracción. Ya veo. Ya veo. ¿Tienes algo más que decirme? Tundra decidió tomar una forma indirecta de dejar pistas sobre los asuntos de su propio amo. Antes de esto, la propia maestra de Ember ocupaba una posición precaria, pues solo se encontraba en el noveno reino mientras lideraba una gran secta. Se decía que muchos confiaban en que ascendería al 10º, al igual que quienes la precedieron, pero al final, transcurrieron más de 1000 años y cedió el paso a Ember Talons como la siguiente maestra de secta. Sin embargo, tras aquella batalla final, él supo que su maestra de secta seguía con vida y bajo la influencia de Fuja. Así pues, se decidió por un falso rumor. Solo quería comentar que es excepcionalmente admirable y único que el Fénix llameante tenga un proceso tan inusual para seleccionar a su maestro de secta. Debe requerir gran coraje y humildad que tu anterior maestra renunciara a su puesto y te nombrara maestro de secta. Muy pocos maestros de secta harían algo así. Estoy seguro de que ahora que está en reclusión, debe haber encontrado algún método secreto para ascender al 10º reino. Simplemente estoy aquí para felicitar al Fénix llameante por su gran fortuna. Mi señor. Eber Talons jugueteó con su abanico de bambú rojo y dorado, un adorno esencial entre las damas de la corte imperial. Lo miró como si intentara leer entre líneas. Tras un momento, declaró: está muerta. Oh. Entonces debí haber estado mal informado, respondió Tundra fingiendo horror, dispuesta a arrodillarse para disculparse. Al fin y al cabo, solo era un maestro de secta del 7º reino en audiencia con un maestro de secta del 10º reino. Disculpe la ofensa. No hace falta, lo interrumpió Ember Talons. No me importa. Los rumores suelen exagerar, sobre todo tratándose de una gran secta. No es la primera vez que alguien nos felicita basándose en rumores. Ah. Esta humilde doncella agradece al gran Fénix su magnanimidad. Sin duda volveré para reprender a mis informantes por este rumor falso. Ella los miró fijamente, y sus miradas se cruzaron de nuevo. Por un instante, mientras sus ojos se miraban fijamente, las 3 velas encendidas se arremolinaban en una sola llama tricolor. Roja. Amarilla. Azul. Su rostro cambió a uno de horror. Tundra inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Una profunda sensación de terror lo invadió al ver esos ojos y decidió que era hora de partir. Era un miedo intenso, un presentimiento que incluso alguien de su fuerza aún podía sentir. Esta ya ha abusado demasiado del tiempo del gran Fénix. Agradezco una vez más a la gran maestra su benevolencia y caridad. Se alejó de la habitación, y Ember Talons parecía desgarrada. Cerró los ojos y se frotó la cabeza. Incluso a esa distancia, podía sentir su energía espiritual arremolinada, el peso de alguien en el 10º reino. Sus instintos le gritaban que se preparara para escapar. Y aún así, ella le permitió irse. Zomo Sapiens. Maestro de la secta de los cielos cortantes. Maestro de las espadas, y algunos incluso lo invocan como el dios de las espadas, la deidad de la espada. Tundra lo encontró muchas veces como alquimista del 10º reino, a menudo para elaborar píldoras. El número de 10º reinos en el mundo de cultivo ni siquiera llenaría un pequeño comedor de 100, y así, todos se encontraron y conocieron a todos los demás. Saludos, maestro de secta Sapiens. Es un honor conocer finalmente en persona a la deidad de la espada. Tundra se inclinó ante el hombre. Había un pequeño obsequio a un lado, que entregó a los asistentes del señor Sapiens. No fue el primero, sino uno de los últimos en asistir a la sesión de networking de Slithinehaven. Nos conocimos en el banquete, aunque en circunstancias mucho menos agradables. Quería hablar contigo un rato, pero, por desgracia, es así. Zomo Sapiens era un hombre de mediana edad, alto y corpulento, con un cuerpo ligeramente bronceado.
Su piel estaba llena de cientos, si no miles, de cicatrices de cortes de espada, algo que podría haber eliminado con su cultivo, pero aún así, lo conservaba como parte de su identidad. Los cultivadores a menudo encuentran estas anclas para recordarse quiénes son, especialmente para alguien de tan alto rango. El mundo se siente irreal, falso. Una mentira. Así que deben convencerse de que algo en él es sacrosanto. Algo en lo que creer. Ni siquiera el propio Tundra estaba exento de ello. Para Tundra, la alquimia es real. Las reglas que la rigen son reales. Es la creación de píldoras y elixires lo que es real. Un cultivador del 10º reino posee un tremendo poder sobre el mundo, capaz de alterar eficazmente el funcionamiento de ciertas píldoras. Por eso, los cultivadores crean cosas para sí mismos y mantienen una identidad coherente. Ya veo. ¿Qué podría hacer este humilde alquimista por la gran deidad de la espada? Tundra estaba a 10 pasos del maestro de la secta, pero aún así sentía que lo iban a cortar en cualquier momento. La presencia de las 3 espadas celestiales del maestro le producía un hormigueo en el alma. ¿Fuiste tú quien detectó la formación que atacaba a los ancianos? Durante el banquete, presentí que estuviste con el Gran Duque todo el tiempo, y conozco al Gran Duque Edrian desde hace tiempo como para saber que no es tan perspicaz. Maldijo Tundra. Sabía que estos amos no eran tontos. También lo vigilaban. No solo a él, quizás a todos. Sí. En ese instante, Tundra sintió como si una espada lo atravesara. No había escapatoria. No en su nivel actual. Pero no fue un golpe mortal. Una de las espadas celestiales del maestro de secta, la espada de la verdad, acababa de atravesarlo. No dolió, sino que fue una espada espiritual dirigida al corazón. Entonces, dime, Lord Fox. ¿Quién conspira contra nosotros? El duque Adrián ya ha compartido lo que sabía sobre el arma espacial, y no dudó en admitir que quizá sepas más. Tundra maldijo para sus adentros. No estoy segura. Podrían ser seguidores del culto de los insectos. O cultivadores demoníacos. Pero sus objetivos son simples, si damos un paso atrás. Buitres, dijo el maestro de la espada, sin necesitar la respuesta de Tundra. Pero, por desgracia, los buitres sobreviven en la naturaleza a pesar de no cazar nunca por su cuenta, porque nuestra naturaleza es luchar. Y nos es imposible cambiar nuestra naturaleza, ni siquiera para alguien del 10º reino. Tundra sintió que la espada espiritual se desvanecía de su pecho. Zomo Sapiens era uno de los pocos héroes auténticos del mundo, un hombre de gran fortaleza, talento y honestidad. Recordó haber preparado algunas píldoras del 9º reino para los cielos cortantes cuando estaba en el 9º reino. Algunas de ellas fueron utilizadas por el propio Zomo. Pero esconderemos algunas espadas en la oscuridad. Los buitres podrían pensar que nos han debilitado. Si tan solo supiera cuán profunda era su fuerza. Tenían al menos 50 avatares Zuja del 10º reino. Pero Tundra mantuvo la boca cerrada. Aún así, creo que te debo una recompensa por evitar una batalla inútil con el Fénix llameante y probablemente salvarme a mí y a mi anciano de usar alguno de nuestros tesoros. Por desgracia, la batalla aún generó cierta desconfianza entre las dos sectas, pero se evitó lo peor. Así que dime, Lord Fox, ¿necesitas algo? En este momento, no puedo decir que lo sé, declaró Tundra. Pero estoy en una misión para fortalecer las habilidades de mi secta, mi familia y mis discípulos. ¿Buscas una esposa con un linaje adecuado? Ofreció Zomo Sapiens. Si no es para ti, para tus descendientes o discípulos. Mi gente me dice que has estado investigando a los antiguos titanes para aprender sobre sus habilidades de linaje. Si se trata de linajes, los cielos cortantes también tienen mucho que ofrecer. Agradece la oferta. Tundra no iba a rechazarla. De hecho, sería buena idea tener un linaje fuerte para alguien como Yavin, Julia o Agnia. O incluso para sus propios descendientes. ¿Podrías darme una lista de nombres para compararlos con mis discípulos o ancianos? ¿Sí? No eres tú. Como maestro de secta, también debo cuidar de los leales y capaces que me rodean, respondió Tundra. Sería imprudente que un hombre acapare toda la buena fortuna. Por el contrario, a menudo la fortuna de uno coincide con sus contribuciones, y me atrevo a decir que su contribución no es pequeña. Aún así, la riqueza debe compartirse. Tundra evadió el tema. Sentía que todo este acontecimiento le hacía volar demasiado cerca del sol. Si no conociera o comprendiera bien a los Zomo Sapiens y a las Emperor Talons, probablemente habría perdido la vida.
Si hubiera estado cerca del patriarca dragón blanco, simplemente no habría dicho nada y habría evitado el encuentro. Ese hombre probablemente lo mataría sin pestañear. Muy bien. Entonces recibirás buenas noticias, aunque espero que los candidatos sean al menos del sexto reino. Cualquiera de nivel inferior tendrá dificultades para competir con los de los cielos cortantes. Si no pueden hacer tanto, entonces no merecen su buena fortuna, respondió Tundra, aunque eso significaba que solo Severian sería elegible para una pareja. Quizás debería pedirle a Severian que se casara. No sería malo para su secta. Muy bien, dentro de unos años, quizá unos 5, mis mayores tendrán una lista de nombres elegibles. 5 años, asintió Tundra. 5 años son más que suficientes. Para los cultivadores que medían el tiempo en años y décadas, 5 no es nada. Entonces está decidido. Que tenga un buen viaje, señor zorro. Nos volveremos a ver. Capítulo 83. Nos vamos en 2 días. Tundra recordó el plan del duque Adriano mientras caminaba hacia las enormes calles comerciales de Gomerlia. Era hora de hacer algunas compras, y Tundra sintió un gran alivio al no tener que estar más en presencia de los dos grandes maestros. También fue bueno que esos individuos estuvieran tan ocupados que ya habían abandonado la ciudad. Las mercancías de Gomerlia eran tal como él las esperaba. Había varios comerciantes dedicados a funciones más singulares, y muchos de ellos servían al príncipe, directa o indirectamente. Se dice que muchos comerciantes están aquí debido a la inmensa riqueza que el príncipe despliega, tanto como compradores como vendedores. Pero estando allí, examinó las diversas bestias espirituales que se guardaban en la sección del bestiario de la calle. Aquí se traían bestias espirituales de todas partes, aunque la mayoría pertenecían al quinto y séptimo reino. El recinto estaba sujeto a fuertes restricciones, por lo que cada una de estas bestias espirituales era cara. Muy cara. Investigando bestias espirituales, Lord Fox. Zuri Pétalos Negros, extrañamente, apareció justo detrás de él mientras examinaba las bestias espirituales. Tundra se preguntó brevemente si la mujer, o mejor dicho, el maestro de rama, lo vigilaba. Sí. Me interesan, aunque dado mi presupuesto y mi deseo de tener una variedad de bestias, solo puedo permitirme las del quinto reino, admitió Tundra. Los precios de las bestias espirituales eran tan altos que ni siquiera su riqueza actual sería suficiente. La mayoría de estas bestias se mantenían en relativamente buenas condiciones, y las celdas utilizadas para almacenarlas no eran nada baratas. Todo eso significaba que los comerciantes necesitaban grandes márgenes de ganancia para seguir obteniendo ganancias. Ahora bien, ¿tu hermano te envió aquí? Me temo que sí. Me pidió que te vigilara después de la farsa que hiciste en el banquete. ¿Es tan fácil notarlo? Cualquiera con un poco de sentido común se dio cuenta de que estabas con el gran duque Edrian. En todo caso, creo que pronto podrías encontrarte en peligro. ¿Tan pronto? Suspiró Tundra, pero casi lo esperaba. Si el maestro de Septa Sapiens se dio cuenta, probablemente casi todos los demás también. De hecho, habrían sabido que su capacidad para detectar formaciones espirituales era de primera. Comerciante, me gustaría hacer un pedido. Un comerciante se acercó y Tundra encargó 25 bestias espirituales diferentes, cada una de un tipo y elemento diferente. Las bestias serían entregadas directamente a la secta de la nieve verde, pero la entrega tardaría 1 o 2 meses. Necesitaría trabajar durante 3 meses para recuperar las pastillas, pero eso le daría una buena razón para dedicarse un poco a la alquimia. Hay gente observando tus movimientos, Lord Fox. Así como hay gente mirando el tuyo, replicó Tundra. Además, no es nuevo. Zuri sonrió. A estas alturas, todos saben que somos amigos. Ahora, lo importante es qué señal quiero enviar a quienes vigilan nuestros movimientos, esos bastardos corruptos de mi secta. El regresor sonrió. Tu hermano tiene una mente increíble. No lo elogie demasiado. La mitad de lo que me pide es más que irrazonable. La alquimista suspiró. Estaban a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que la gente supiera que eran amigos, pero no tanto como para que los espías tuvieran que adivinar si había algo más. Hasta aquí estoy dispuesta a llegar. Tundra adivinó lo que su hermano le pidió. Fingir interés, romántico y matrimonial. Dar la impresión de que la familia Pétalos Negros busca fuera de la aguja del loto carmesí y, quizás, provocar una división dentro de su secta. Un cultivador, en última instancia, vale algo por su fuerza.
Tu hermano debería centrarse en ascender al octavo reino de poder. En secreto. La mujer lo fulminó con la mirada, no con enojo, sino con sorpresa. ¿Es tan obvio? Es lo que yo habría hecho. Tendrías que pedir prestada una formación de contención de tribulación, y eso conlleva sus propios riesgos. Pero Zuri tenía una idea diferente. A menos que estés dispuesto a recibir a mi hermano de visita. El avance del octavo reino podría tardar entre 3 meses y medio año, replicó Tundra. Medio año no es mucho, maldijo Zuri. Lo sé. Tengo un primo menor. Está en el cuarto reino. Si logramos organizar un matrimonio simulado, podría visitarte durante ese tiempo con el pretexto de discutir los términos del matrimonio. ¿Para qué molestarse? ¿Usar un reino de tesoros para avanzar? Tundra atacó. No es seguro, y no puedo oírme de Noria Firefield si él no está. Espera. ¿Te estás ofreciendo a cubrirlo? Si confía lo suficiente en mí, 6 meses no está nada mal. Los antiguos reinos aislados de las montañas de los hombres grises son un punto intermedio, lo suficientemente tranquilos como para que pocos se aventuren a esas ruinas antiguas y completamente exploradas. Incluso las bestias que habitan en ellas son solo del sexto reino. Tundra podría hacerlo y tratarlo como una cacería. Llámalo simplemente cacería. Puedo estar allí mientras sigo trabajando en un pequeño laboratorio de alquimia. Tundra se había vuelto muy bueno trabajando lejos de una configuración de alquimia adecuada, principalmente debido a las duras condiciones de los últimos años de su primera vida. Esto puede funcionar, pensó la dama mientras caminaban y observaban más bestias espirituales. Entonces tendré que preparar las píldoras y elixires para prepararlo para ese ataque, concluyó Zuri. Solo espero que los de mi secta no ataquen antes de que termine. Entonces te pido que aguantes lo máximo posible. ¿Te dejó la princesa algún amuleto protector? Ella lo hizo. Entonces no te los pierdas. Sería una pena que Wilber abandonara el reino del tesoro y encontrara muerta a su querida hermana. Eso no suena tan mal. Al menos por fin puedo hacerle daño a mi hermano. Zuri sonrió, pero Tundra sabía que no lo decía en serio. Solo se preguntaba si era otra cosa. Algo nos sigue, le dijo el duque Adrián a Tundra cuando finalmente regresaron a casa. La nave voladora del trueno escarlata estaba equipada con poderosas formaciones, equipo espiritual y todo lo demás. No creo que sean amigables, dijo Tundra. El séquito del duque Adrián era bastante pequeño. Estaban el propio duque Adrián, su hijo Adar, uno de sus ancianos, y Tundra, quien había acudido por invitación especial. Adar y el anciano se miraron y supieron que aquello no era bueno. Se apresuraron a prepararse con talismanes salvavidas y todo el equipo necesario. Tundra cerró los ojos e intentó concentrarse en el enemigo que se encontraba tras ellos. Sintió un alivio inmediato al descubrir que no eran los Fuja. Pero en cambio, eran otro de los grandes enemigos del cultivador común. Cultivadores demoníacos. Estamos sobrevolando tierras bastante deshabitadas. El más cercano está a áreas de aquí. Allá abajo había vastas extensiones de bosques y selvas. Si Tundra no se equivocaba, esto formaba parte de las tierras reservadas de la familia imperial. Y creo que nos enfrentamos a demonios. Ah, ¿sí? Ya veo por qué elegiste la formación. El duque Adrián sonrió. Honestamente, todos los maestros alquimistas son extremadamente sensibles a la presencia de energías espirituales en los materiales. Una vez que esta sensibilidad se dirige al mundo que los rodea, es más fácil discernir qué es qué. ¿Pero por qué los demonios los atacaron? Tundra no pudo evitar sospechar que los Zuja podrían estar actuando en la retaguardia, manipulando a los demonios. Una corazonada, si acaso. La nave se sacudió violentamente, mientras una onda expansiva de energía la recorrió. Las formaciones protectoras se habían activado. Nos atacan, declaró el duque Adrián. Contraataquemos. Su hijo corrió hacia el equipo defensivo y lo cargó. Bueno, adelante. La nave se tambaleó al contraatacar. Un rayo de energía espiritual cargó y se estrelló contra los escudos del perseguidor. Sinceramente, a Tundra no le gustaban mucho las batallas navales, y estuvo a punto de abrir las puertas y lanzarse él mismo. Pero ya no es un 10º reino. Ya no, así que, con sus habilidades actuales de 7º reino, tuvo que andarse con ojo. Las dos naves intercambiaron ataques unas cuantas veces más. Estos ataques simplemente drenaron los escudos espirituales de las dos naves, antes de que las energías espirituales almacenadas comenzaran a agotarse.
Las dos naves redujeron la velocidad y se prepararon para desembarcar. Bueno, veamos quiénes son nuestros invitados. El duque Adrián sonrió mientras se ponía su equipo de guerra. El hombre parecía apuesto e intimidante, como los mortales solían contar las historias de los cultivadores. ¿Necesita un arma, Lord Fox? Claro. Tundra cogió un juego de cuchillos y se puso un par de guantes con tachuelas. Las dos naves aterrizaron a cierta distancia una de la otra en medio de un gran bosque mortal. El duque Adrián y Tundra le indicaron a Adar que se alejara. Váyanse si se pone demasiado peligroso, declaró el duque Adrián. Tundra asintió. Nos encargaremos de esto. 5 cultivadores salieron del barco perseguidor, el cuarto en el sexto y uno en el séptimo. Pero Tundra ya sabía que eran cultivadores demoníacos. Sus sentidos resonaban con su presencia. Aún así, Tundra se preguntaba si estos cultivadores aprovecharían sus habilidades demoníacas o intentarían mantener sus habilidades normales. El duque Adriano empezó con una pregunta curiosa. ¿Quiénes andan ahí, compañeros cultivadores? ¿Por qué nos han atacado? El cultivador del séptimo reino no vestía ninguna ropa que lo identificara con ninguna de las sectas, y llevaba una máscara que ocultaba su rostro, pero Tundra supuso que era un anciano de una de las grandes sectas pretendientes, el pabellón de la linterna dorada, y una secta subsidiaria del Fénix llameante, en parte por los sigilos ocultos en su cintura. Este anciano solo quiere conocer a quien se entrometió en asuntos que no debía, dijo el cultivador demoníaco. Se desperdiciaron preparativos difíciles, todo por culpa de un entrometido advenedizo. Tundra se estiró y sintió que el poder fluía a través de él. 4 sextos reinos, un séptimo reino. Incluso con el poder prestado de los demonios, ¿acaso estos cultivadores demoníacos creían que era presa fácil? Deben haberlo hecho. Por eso están aquí. El duque Adriano, sin embargo, no lo aceptó. ¿Ah, sí? No me di cuenta de lo que interrumpimos. ¿Nosotros? ¿Planeas unirte a este advenedizo, duque Adrián? Preguntó el anciano del séptimo reino. Considero a Lord Fox como un amigo. Sin duda, los amigos se defienden mutuamente, dijo el duque Adrián, mientras su cultivo en el séptimo reino comenzaba a despuntar. Incluso a esta distancia, el duque no sería un oponente fácil para estos demonios. Entonces tendré que ser descortés. Los 5 atacaron juntos, pero Tundra sabía que los demás eran insignificantes. Los puños de Tundra brillaban mientras todo su cuerpo estaba cubierto de una capa de acero. Poder en sus puños. Los fulminó con la mirada, y los 4 cultivadores demoníacos del sexto reino se congelaron en seco, repentinamente abrumados por su presencia asesina. Quizás era un cultivador del séptimo reino, pero su corazón y su espíritu recordaban las lecciones del décimo. El peso de un cultivador. Su presencia. Esta gente tomó prestado su poder, y era fácil ver y sentir lo vacío que era, incluso tratándose del sexto reino. Si no invocan sus poderes demoníacos, no tienen ninguna posibilidad. No. De todos modos, nunca tuvieron ninguna oportunidad. Moscas, declaró Tundra. Su cuerpo irradiaba un intenso peso metálico. Una sensación de agudeza, acero y frialdad seca impregnaba el ambiente. El aire olía a hierro. Totalmente patético. Los 4 forcejearon, de alguna manera incapaces de creer cómo la presencia de un hombre los mantenía bajo control. Tundra desapareció y sus puños se transformaron en una espada increíble. 3 de los 4 sextos reinos murieron de un solo golpe, pues sus artefactos salvadores no pudieron activarse a tiempo. El último se activó, y sintió que su puño metálico se estrellaba contra la barrera espiritual del séptimo reino. Se estremeció, y Tundra concentró toda su fuerza en sus puños. El cuarto cultivador demoníaco se sorprendió, pero el duque Adrián ya estaba enfrentándose al cultivador demoníaco del séptimo reino, y mientras el duque Adrián lo mantuviera ocupado, Tundra era libre de masacrar a los 4 restantes. Por ahora, estaban bastante igualados. Pero tanto Tundra como el duque sabían que guardaba algo más bajo la manga y querían sacarlo a la luz. Todos los cultivadores demoníacos me parecen iguales, dijo Tundra, mientras sus puños hacían que el tesoro espiritual se rompiera. Los cultivadores demoníacos que realmente me impresionaron se pueden contar con los dedos de una mano, y recuerdo haberlos matado a todos. La declaración de Tundra hizo que ambos cultivadores sobrevivientes prestaran atención. El hombre activó un artefacto salvavidas tras otro, pero Tundra tenía su propio conjunto de tesoros y habilidades, por lo que no tuvo suerte ni piedad.
El cuchillo cargado de energía espiritual de Tundra atravesó su carne y cortó su cuerpo en pedazos. Fue entonces cuando el último cultivador demoníaco restante supo que no podía contener sus golpes. El corazón del último brilló al rojo vivo, mientras los poderes del patrón demoníaco fluían a través de él. Su poder ascendió de rango, del séptimo reino al octavo. Esta oleada hizo que el duque Adrián retrocediera unos pasos y se preparara. Tundra sabía que él era el objetivo. Por fin, el demonio juega su carta. Ven. Muéstrame qué clase de demonio eres y si eres mejor que los que he matado. Eran tan predecibles. Los puños del cultivador demoníaco se estrellaron contra los de Tundra. El regresor se vio obligado a retroceder unos pasos, sus pies se arrastraron por el suelo ante la enorme cantidad de cultivadores demoníacos del octavo reino que presionaban contra los suyos. 100 manos demoníacas espirituales se extendieron desde el cultivador demoníaco y se estrellaron contra las espadas espirituales de Tundra. Tienes muchísimo poder puro, declaró Tundra con total confianza, pero la fuerza pura del demonio realmente marcaba la diferencia. Sintió que su cuerpo se tensaba y se agrietaba. Aunque sus espadas espirituales lograron defenderse de las manos y garras demoníacas, aún tenía pequeñas heridas y cortes por toda la piel. Pero presionó al cultivador demoníaco de todos modos, mientras el regresor notaba que el duque Adrián parecía ocupado con algunos preparativos. Pero nada de la delicadeza y la maestría de un experto erudito. ¿Qué? El demonio no podía creerlo, ya que de alguna manera, una parte comprimida de las energías de Tundra atravesó el aura protectora del demonio y atravesó su cuerpo. ¿Ah, sí? ¿Acaso el demonio no conoce la flecha perforante celestial? El cultivador demoníaco transformado se tambaleó hacia atrás, mientras las energías del demonio fluían por su pecho una vez más, sanando rápidamente sus heridas. No te engañes. Declaró el cultivador demoníaco, listo para atacar de nuevo. El cultivador demoníaco atacó, y esta vez, presionó con más fuerza, y Tundra notó que el demonio quemó más de su propia alma para vencer. Más fuerza tenía un precio, y para los demonios, era la sangre ajena y la energía de las almas robadas. Tundra revisó sus propias heridas. Tenía lesiones leves. El hombre era ligeramente más fuerte en fuerza bruta, y sintió que sus puños temblaban un poco. Pero podría ganar esta pelea solo, si quisiera. Señor Zorro. Permítame, dijo el duque Adrián, quien aprovechó la obsesión del demonio por Tundra para activar un talismán dorado. En ese instante, una gigantesca campana dorada cayó del cielo y el cultivador demoníaco quedó aplastado. Qué ingenuo eres al usar habilidades demoníacas, incluso siendo un miembro lejano de la familia real. Tundra sonrió, divertida por la demora en preparar el tesoro antidemonio. ¿Esa es la campana dorada antimal? Sí. Es precioso, ¿verdad? El duque Adrián asintió mientras la campana espiritual de la reliquia real se desvanecía. Solo quedaba del cultivador demoníaco un cadáver con sus energías espirituales completamente destruidas. Hace maravillas con los cultivadores demoníacos. Sí, sí. El regresor miró a lo lejos, hacia la nave voladora. Aún no hemos terminado. Veamos qué hay en su nave voladora. La nave voladora pertenecía a un anciano Anan del pabellón de la linterna dorada. Un anciano que ya había fallecido. El anciano Anan es un cultivador demoníaco. El duque Adrián frunció el ceño. Y pensar que era considerado un hombre recto ante los ojos del pueblo. ¿Esto será problemático? No hay forma de reclamar esta nave, no de inmediato. Pero hay restos que podemos usar para revelar su origen demoníaco, dijo el anciano, quien se sintió más que aliviado al descubrir que no quedaban defensores. Parecía que los demonios estaban sumamente confiados en su victoria. Me pondré en contacto discretamente con el pabellón de la linterna dorada. Que guarden las apariencias y oculten la muerte del anciano Anan como un encuentro casual, dijo el duque. Pero me pregunto cuán corruptos estarán por dentro. ¿Y si esto nos quemará por la espalda? Este hombre es un anciano, el maestro de secta debe saber que algo está pasando, de una forma u otra. La pregunta entonces es, ¿por qué lo toleró? Intentaré contactarte a través de mi tío abuelo. Así es más seguro. Envía una nota a casa. Tundra continuó revisando el resto de la nave voladora y pronto descubrió la presencia de esclavos y prisioneros dentro de ella, además de muchos más cuerpos. Eran cultivadores de bajo nivel, por debajo del cuarto reino, y probablemente utilizados como calderos o para su sangre espiritual.
Había cuerpos desmembrados y desfigurados para extraerles sangre o arrancarles los meridianos en las diversas ceremonias demoníacas. La mayoría estaban inconscientes, probablemente por el uso de diversas drogas. Hizo vomitar al hijo del duque, parecía que no estaba familiarizado con las formas de ser del cultivador demoníaco. ¿Tiene usted mucha experiencia con cultivadores demoníacos, Lord Fox? Preguntó el duque Adrián mientras revisaba a los prisioneros heridos e inconscientes. Algo, respondió Tundra. Aquí está despejado. El duque Adrián quería preguntar más, y sabía que ya sospechaba. Pero por ahora, había otras cosas que hacer. Llevemos la nave a Relámpago Escarlata. Allí nos encargaremos del resto. Los Linterna Dorada pueden venir a reclamar la nave si quieren. También contactaré con el Fénix Llameante. Deberían saber qué está pasando en sus sectas vasallas. Acordado. Puede usar nuestro pabellón de curación, Lord Fox. Ese ataque debe haberle dejado muy cansado. Tundra examinó su cuerpo y asintió. Tenía numerosas heridas y lesiones menores causadas por intentar luchar contra el peso espiritual de alguien un reino superior a él, y necesitaría una sanación adecuada. Así es. El peso del octavo reino sigue siendo demasiado para mí. Venga, venga. Como su anfitrión, no permitiría que uno de mis compañeros se lastimara durante un viaje juntos. Capítulo 84. Se dice que las cámaras de sanación eran la señal de que una secta se consideraba mediana. Las sectas más pequeñas no podían costearlas y, en realidad, no las necesitaban tanto. Para los cultivadores del reino superior, donde sus espíritus ganaron el control de su carne y, por lo tanto, su carne se volvió más opcional, las cámaras de curación llenan un vacío importante. Para los cultivadores débiles, la curación del cuerpo sigue siendo un proceso muy natural. Hay sangrado regular, hay hierbas que pueden ayudar, etc. Sus espíritus aún estaban demasiado débiles como para ejercer una influencia significativa en su cuerpo, aunque no es imposible. Pero para los cultivadores más fuertes, el espíritu toma el control, y por lo tanto, cualquier daño o herida sufrida por cultivadores de reinos superiores también daña sutilmente el alma. Es un proceso bidireccional. El espíritu puede sanar el cuerpo por la fuerza, permitiendo así que los cultivadores de reinos superiores existan y se regeneren de heridas físicas letales para los inferiores. Esto no es gratuito. El espíritu consume un poco de sí mismo para reponer la carne. Al igual que en las etapas anteriores, la carne nutría al espíritu. La carne y el espíritu forman las dos mitades de un cultivador, aunque algunos consideraban que la carne era la cadena que ataba al cultivador a la mortalidad y a la vida en los reinos mortales. Aún así, en combate, los meridianos y las raíces espirituales suelen sufrir diversos daños, ya sea por el uso de energía espiritual o por recibir energía espiritual hostil. Por ello, las cámaras de sanación, que suelen ser un tipo de cámara de cultivo general, se centran en los aspectos restauradores. La energía espiritual en sí misma es neutra, aunque en la naturaleza, por diversas razones, puede formar pequeñas cienas. Estas diminutas partículas de energía espiritual, según cómo se unan y su forma, pueden ser hostiles y abrasivas, sanadoras y suaves, pesadas, ligeras o todas a la vez. Estas cámaras de sanación bloquean específicamente las formas más hostiles de energía y filtran la energía espiritual suave y sanadora. Esto facilita la recuperación del cuerpo y el espíritu, aliviando la necesidad del espíritu de consumirse para sanar la carne. La energía espiritual nos rodea, pero ¿por qué a veces es hostil y a veces amigable? Como el fuego, como el agua, piensa en los escritos de dos eruditos diferentes, uno ansioso y otro tranquilo. Al final, usan las mismas herramientas. Un pincel y tinta. Aunque escriban las mismas palabras, evocan emociones diferentes y muestran distintos estados de ánimo de sus eruditos. Un maestro cultivador requiere una tremenda habilidad para manipular las energías espirituales que lo rodean y crear llenas. Estas formas, dentro de su reino espiritual, le otorgan un peso extra, un poco más de fuerza. 5 manchas de energía natural, se fusionan en llenas. Muchas formas forman un patrón espiritual. Muchos patrones forman un código espiritual. Un lenguaje de poder. A partir del lenguaje, un cultivador teje estas cosas para encontrar una forma de cambiar el mundo y a sí mismo. La tundra atrajo estas amigables partículas de energía curativa. Están hechas de los mismos 5 elementos que otras, pero es su forma la que crea el efecto curativo.
El cuerpo no necesita gastar energía adicional para remodelarlas, por lo que puede usarlas para acelerar rápidamente su regeneración. Aún sentía el peso de aquel cultivador demoníaco del octavo reino y percibía pequeñas fracturas en su estructura esquelética reforzada. Con las energías curativas, las reparó poco a poco. 3 días después, salió completamente curado. Lord Fox, venga. Rápido. El duque Adrián guió a Tundra a una sala de recepción, mientras una nave voladora del Fénix llameante aparecía sobre sus cabezas. Oh. Tundra sabía quién era y no esperaba volver a verla tan pronto. El duque se apresuró a hacer los preparativos y abrió todos los caminos, pero ahora había un maestro de secta del 10º reino en el trueno escarlata. No había necesidad de molestar al mismísimo Fénix para que viniera hasta aquí, dijo el duque Adrián mientras la dama descendía de su nave voladora, flanqueada por 2 de sus grandes ancianos. Justo detrás de ella, iba un hombre de mediana edad que parecía profundamente incómodo. El maestro de la secta de la linterna dorada. Bienvenidos a mi pueblo, ancianos y también maestro de la linterna dorada. Ni siquiera logró hablar cuando Ember Talons respondió. Miró a su alrededor y frunció el ceño. Después de lo que compartiste en nuestra reunión, quería visitar tu pueblo y ver qué son exactamente estas personas. Caminó y, de un solo salto, llegó donde antes se alzaba la pagoda gigante. ¿Robaron el arma de debajo de esta pagoda? Sí. Tundra estaba allí como invitado, por lo que se encontraba bastante lejos del duque Adrián y el resto de sus mayores. Pero incluso allí podía sentir el peso de su presencia. Los mercaderes y discípulos ya hablaban y susurraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Nunca se sabe si una visita acabará en una batalla. Ember Talons miró a su alrededor. Es una formación de supresión bastante fuerte para ocultar un arma espacial tan antigua. No me extraña que el maestro Sapiens se sorprendiera. ¿No tenías constancia de tal arma? El duque Adriano negó con la cabeza. La pagoda lleva 30.000 años en pie, mi señora. Nunca sospechamos la presencia de un arma espacial debajo, aunque encontramos otros tesoros menos notables. Una artimaña para ocultar la verdadera joya. Ahora, la otra razón por la que estamos aquí, ¿dónde está el barco del anciano Anyan? Los ancianos los interrogaron individualmente sobre los detalles, y todos fueron lo suficientemente sabios como para decir la verdad. La evidencia era innegable, y los visitantes se reagruparon en los aposentos principales del duque Adriano. El maestro de la linterna dorada se arrodilló. Sabía que el anciano Anan experimentaba con métodos más inusuales y esotéricos, pero desconocía que llegara tan lejos como con métodos demoníacos. Siempre tuvo una reputación estelar y nunca desobedeció nuestras órdenes. No tenía ninguna razón para sospechar de él. Tundra sintió que su presencia no era necesaria, pero como era uno de los que lucharon contra el anciano, se le ordenó quedarse. Ember Talons frunció el ceño mientras sus ojos ardientes lo fulminaban con la mirada. El peso de su cultivo era inmenso, incluso si el maestro del linterna dorada estaba en el 9º. Dudo de tu capacidad para investigar la lealtad del resto de tus ancianos, maestro de secta. Eres una de nuestras sectas vasallas, y aunque te hayamos dejado cierta independencia, esto es una mancha negra en nuestra fe en tu líder. Si esto se sabe, la reputación del Fénix llameante y del linterna dorada se verá perjudicada. Se disculpó de inmediato. A mi regreso, ordenaré que todos los ancianos y discípulos se sometan a un reexamen exhaustivo. Ni uno solo se salvará. Miró a su gran anciana, una compañera del 9º reino. Gran anciana Shuen, ¿te importaría ayudar al veterinario de la linterna dorada con sus ancianos? Como usted ordene, maestro de secta. Ella hizo una reverencia. Diremos públicamente que un cultivador demoníaco asesinó al anciano Anyan, se hizo pasar por él e intentó atacar al duque Adrián a su regreso. El gran anciano Shaifen deberá confiscar la nave voladora para investigar más a fondo y encargarse de los cautivos. Sin embargo, como el duque Adrián ayudó a sacar a la luz a este cultivador demoníaco, lo recompensaremos como corresponde. Todos los demás serán recompensados por su cooperación, declaró Ember. No había razón para discrepar. Un precio por su silencio. Una nave voladora demoníaca que perteneció a otra secta era un asunto demasiado delicado como para aferrarse a ella. Sería mejor si el Fénix llameante lo tuviera. El asunto debería haber terminado y era hora de que Tundra regresara a casa. Pero la noche anterior a su partida, hubo un visitante en su habitación. Señor Zorro. Tundra notó que una astilla espiritual se manifestaba en su habitación.
Una forma, un fragmento y una astilla del gran Fénix. La astilla espiritual creció y se transformó en una recreación de la propia Ember Talons. Maestro de Septagarras. El regresor miró a su alrededor, sorprendido de que la mujer decidiera enviar a un representante espiritual a su encuentro. Era el tipo de cosas que hacían los cultivadores si querían mantener la discreción, ya que sus cuerpos principales eran demasiado poderosos. ¿Puedo hacer algo por usted? Sí. Ese día en Gomerlia, tuve una visión. Una visión que tú conoces, declaró. Una visión que viviste. Tundra parpadeó y suspiró. Me temo que no entiendo el punto del maestro Talón. ¿Qué sabes del ojo del Fénix? Nada más allá de lo que se suele decir. Que los ojos ven patrones espirituales, meridianos y raíces espirituales, y pueden ver la chispa de la vida. La vida del Fénix es arder y luego renacer de sus cenizas. Esa es la interpretación común del Fénix, pero es un malentendido, respondió Ember. ¿Y si el nombre es erróneo? ¿Y si el Fénix no es realmente un Fénix, sino una criatura completamente distinta? Al fin y al cabo, no fuimos nosotros quienes les dimos ese nombre a estos ojos, sino quienes nos rodean, por asociación con la secta. ¿Un malentendido? Tundra hizo una pausa, mientras intentaba comprender las palabras de Ember. A menos que el Fénix al que se refería fuera otro. ¿Un Fengwan? ¿O el cuervo dorado? Parpadeó. Ember no dijo nada, pero su silencio fue revelador. Pero si no es el Fénix. El Fénix eterno suele considerarse como los 10 grandes linajes progenitores, pero debajo del Fénix eterno existen muchos otros linajes derivados de aves espirituales, muchos de los cuales son apenas inferiores a los 10 grandes por una diferencia mínima. Ember dio sus pensamientos. Algunos, con percepciones sobre la naturaleza del tiempo. Al recordar los ojos tricolores, Tundra encajó. Fuera de los 10 primeros, había una gran ave espiritual conocida como el divino cuervo dorado, con 3 extremidades. Cuando las 3 llamas giraban de cierta manera, era casi como si fueran las 3 extremidades de un ave. Las 3 simbolizaban el nacimiento, la vida y la muerte, y al igual que el Fénix, ambas eran criaturas que representaban la renovación y el cambio. Renovarse es cambiar. Dejar que el tiempo siga su curso. Que lo nuevo reemplace a lo viejo. Que lo nuevo surja de lo viejo. Ojos del cuervo divino. Dijo Tundra, pero entonces notó que sus palabras estaban amortiguadas por una inmensa presencia espiritual. No hables de eso, Lord Ox. Tundra se sentó y cerró los ojos. Quizás no pudiera verlo todo ni captar la totalidad de sus recuerdos, pero, basándose en la historia del cuervo divino, podría ser que notara cómo el flujo del tiempo se distorsionaba a su alrededor y, por lo tanto, vislumbrara fragmentos de una vida diferente. Si es así, entonces lo que ves es verdad. Los dos compartieron un largo silencio. Entonces entiendo por qué mencionaste a mi amo. Tengo mucho que hacer, pero estás jugando con enemigos peligrosos, Lord Ox. El fragmento espiritual de las garras de Asqua se transformó entonces en un simple brazalete rojo. Guarda esto, te mantendrá a salvo, aunque espero que nunca tengas que usarlo. Tomó el brazalete rojo y se lo puso en la muñeca. Este le agradece a la maestra su atención. Fortalece tu secta, señor zorro. Ojalá nos encontremos en entornos más agradables más adelante. A casa. Tundra sintió que se le quitaba un peso de encima cuando la nave voladora finalmente lo envió de vuelta a la secta de la nieve verdeante. Al regresar, encontró que todo estaba igual que lo había dejado. Sus esposas estaban ocupadas con sus asuntos, y él tenía tiempo para dedicarse a sus prioridades. Ember Talons tenía razón. El viaje a Gomerlia fue el recordatorio perfecto de que no era lo suficientemente fuerte para jugar en el campo. Zuja tenía mucha más fuerza, al igual que los cultivadores demoníacos. Su reciente fama también le trajo enemigos. Pero primero, las pastillas. Con materiales y recursos, llegó el momento de hacer lo que mejor sabía hacer. Los talleres de alquimia cobraron vida mientras él encendía sus calderos fríos y convocaba a sus ayudantes. Ya has vuelto y estás trabajando. Severian sonrió mientras se daban un breve abrazo. Tienes un montón de cartas. Para mí. Sí. Algunos preferirían no abrirlos. No sin ti, bromeó su anciano y subdirector de secta. Pero lo más interesante fue que Tundra notó que su anciano había dado un paso al frente. Subiste un escalón. Ah, sí. Eso pasó. ¿De verdad pelearon las dos grandes sectas? Sí.
Pero por suerte no se descontroló. Suspiró Tundra. ¿Cómo están nuestros discípulos principales? Más o menos lo mismo. Estoy haciendo lo que puedo para ayudar con los preparativos del torneo del Tigre Blanco. Ah. Eso. Tundra no pudo evitar pensar que parecía un asunto sin importancia, ahora que había interactuado con las grandes sectas. ¿Nuestro anciano invitado causó problemas? Parecía aburrida sin ti, rió Severian. Me temo que, para ella, eres su única fuente de entretenimiento e interés. Es bueno que esté ocupada. El regresor suspiró mientras preparaba algunos materiales para el siguiente lote de píldoras. Pero por suerte para ellos, las bestias espirituales llegaron y Tundra se puso manos a la obra. Tía Trueaven no armó mucho alboroto y cooperó más en el proceso de crear y extraer la sangre y la médula de las bestias espirituales para la creación de linajes. En la antigüedad, se creía que las poderosas bestias espirituales podían adoptar formas humanas y tener hijos con cultivadores comunes. Por eso surgieron los primeros cultivadores con linaje. ¿Pero qué son los linajes? En las 72 iteraciones, los ancestros teorizaron que los linajes obtienen sus habilidades únicas de forma similar a los cultivadores, pero mediante un proceso detallado. Los huesos y la médula de estos cultivadores tallan patrones infinitamente pequeños en diminutas motas de sangre, y esa sangre tallada exhibe habilidades al ser alimentada con las energías espirituales de su anfitrión. En cierto nivel, los ancestros también teorizaron que debería ser posible crear linajes de la nada, si hubiera una forma de crear huesos que crearan células sanguíneas con estos pequeños patrones tallados. Era una perspectiva fascinante, aunque Tundra se dio cuenta de que el problema era de escala. La mayoría de los cultivadores no trabajaban a las escalas extremadamente pequeñas requeridas para crear linajes. El propio Tundra nunca había intentado crear algo a esa escala tan diminuta, aunque fuera algo que muchos alquimistas habían teorizado antes. Había un término utilizado por los antiguos maestros alquimistas que Tundra consideraba incluso mejor que él mismo para referirse a estas píldoras milagrosas. El elixir dorado. Los mismos principios y desafíos también impidieron la creación de estos linajes superpoderosos. Esto implicó la alteración de estos linajes a escalas increíblemente pequeñas. En teoría, debería permitir la replicación artificial incluso del linaje del dragón dorado, posiblemente, sin sus inconvenientes. Pero ese es el panorama más amplio, para un día en el que alcanzó el verdadero dominio de estos métodos de linaje. Por ahora, Tundra se concentró en ayudar a su familia y discípulos, y realizó las pruebas de compatibilidad según lo establecido en las 72 iteraciones. Colocó sus gotas de sangre y sonrió. Tía Trueaven, que también estaba cerca, lo felicitó de inmediato. Bueno, Lord Fox, parece que hay algunos linajes compatibles en su familia después de todo. Miró a la mujer y asintió. Pensó en las veces que tuvo que matarla, y tal vez no sería tan difícil si tuviera su propia línea de sangre. Deberías conseguirte uno también, Lady Trueaven. ¿Quién sabe cómo podría ayudar? Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Tal vez podría ser el objetivo de un gran plan. Siempre hay alguien conspirando contra mí. Exactamente. No eres popular, ni siquiera en la familia Trueaven. Te sugiero que uses algunos de los métodos de tu propia familia. Los dos se miraron fijamente antes de que ella se diera la vuelta. Lo pensaré. ¿Pasó algo? Preguntó Celestia mientras la pareja cultivaba juntos. Sus energías espirituales fluían por sus meridianos, su raíz espiritual, y observó algunos cambios sutiles. Buenos cambios, y por eso estaba contento. No mucho, respondió. Al parecer, sus otras dos esposas decidieron que querían sesiones privadas, así que las tres acordaron un horario donde cada una tenía a Tundra a solas. Había un cierto conflicto gestándose entre los tres. ¿En serio? Siento que tus energías espirituales son un poco más intensas y pesadas. ¿Se filtraron sus propios pensamientos en sus energías espirituales? Tras una rápida comprobación, asintió. Parece que mis pensamientos fueron demasiado fuertes y se filtraron en ellos. Ya veo. ¿No es un buen momento? Preguntó Celestia de nuevo, pero Tundra la sujetó por la cintura y le impidió alejarse. A esa distancia, podía sentir su suave aroma a lavanda, y sus palmas rozaban su piel. Era cálida. Suave. Para nada, dijo Tundra. Miró a su esposa y suspiró. La atrajo hacia sí. Ella era tan ligera.
Tan ligera que parecía que con solo parpadear, ella desaparecería de su vida. Negó con la cabeza. Esos pensamientos lo inquietaban a veces, una ilusión persistente. Tal vez, si fuera más fuerte, no se sentiría así. Celestia, quiero darte un linaje y he estado haciendo algunas pruebas. ¿Un linaje? Tundra sospechaba firmemente que los linajes contrarrestaban inherentemente los efectos del parásito de Zuja. Porque si Zuja adoptaba dos formas, una como linaje y otra como parásito, impedir que poseyera individuos a través de un linaje significaba que Zuja nunca podría obtener control total sobre un individuo. Por lo menos, un linaje, incluso uno más débil, trabajaba en escalas muy pequeñas, incluso más pequeñas que las diminutas motas de sangre, y ayudarían a resistir los intentos de Zuja y ganar tiempo para deshacerlos. Un parásito era infinitamente más fácil de eliminar que un linaje que se fusionaba con el cuerpo y el alma, y por lo tanto, los linajes la protegerían. Protegerían a toda su familia y a todos sus seres queridos, y reducirían la plaga de Zuja a un simple parásito que podía eliminar. Sí. Uno compatible que te fortalecería. Ya veo, ¿cuándo? Tan pronto como estés listo. Capítulo 85. Las cámaras subterráneas eran un lugar donde Celestia nunca había estado. Que Tundra le preguntara primero fue sorprendente. No. No solo sorprendente, sino que probablemente era un punto que provocaría celos incluso en las otras esposas. Sin embargo, la perspectiva de un linaje de bestias espirituales era tentadora. Nunca lo había imaginado posible, pero si los métodos provenían de los antiguos titanes, solo podía decir que era pura ignorancia pensar así. ¿Seré el primero? ¿Es seguro? Siempre hay riesgos, pero de todos los tipos de bestias espirituales que tenemos, la sangre del gran águila tormentosa es quizás la más dócil y fácil de manejar. Así que diré que tengo más confianza en ti que en cualquier otro. Provienen del linaje del gran águila, y tras cierto trabajo, he logrado destilar los huesos y la sangre de la bestia espiritual a su forma superior, el águila celestial surgente, posiblemente uno de los 500 linajes más importantes. No es la mejor opción, pero una de las grandes sorpresas para Tundra al procesar los libros fue la flexibilidad de los linajes. Las 72 iteraciones afirman que, dado que la médula ósea está presente en todos los huesos mortales, y que la creación de este linaje solo implica la inserción de médula ósea y sangre frescas en 3 o 4 huesos de la columna, la teoría sostenía que versiones más fuertes del mismo árbol de linajes podían insertarse en estos 3 o 4 huesos, y que el linaje más fuerte suplantaría naturalmente al linaje existente. Esto significaba, en teoría, que era posible obtener linajes cada vez más fuertes, aunque esto rara vez se había intentado. Quienes se encontraban en el séptimo u octavo reino estaban llegando al punto en que los linajes eran simplemente un lujo, pero no un gran factor diferenciador. Para quienes nacieron con linajes nativos, debido a la presencia de médula ósea en todos sus huesos y cuerpo, nunca se ha logrado un reemplazo completo de cada médula ósea. Esto sugiere que quienes nacen con linajes innatamente débiles están en desventaja en comparación con quienes no los tienen, ya que la opción de mejorar a linajes más fuertes mediante transfusiones de sangre sí lo era. Sin embargo, las 72 iteraciones también postulan que quienes nacen con linajes innatamente débiles pueden, en cambio, lograr algo llamado aumento y purificación de sangre, donde sus linajes se destilan y evolucionan directamente mediante un proceso de consumo y filtración bastante largo. Pero, los cultivadores harían mejor en dedicarse a fortalecer sus propios reinos espirituales, ya que ahí era donde realmente importaba la diferencia de fuerza. Aquí. Acuéstate en esta cama. Había una cama inclinada para que descansara, y varias ataduras para mantenerla tranquila. No estaría tumbada en la cama, sino más bien en diagonal. Celestia miró a su alrededor y el entorno le pareció aterrador. Había frascos brillantes llenos de sangre de distintos colores. Había diversas herramientas y formaciones espirituales diseñadas para diversas funciones. Cuchillos, navajas, agujas y jeringas. Había aún más mesas llenas de cajones con hierbas y diversas píldoras. Celestia sintió que la mano le temblaba de miedo, aunque ya había dicho que sí. Tía Trueaven vestía una túnica plateada y se encontraba frente a un conjunto de herramientas. ¿Es la primera? Sí. Creo que sería mejor empezar con alguien más, prescindible. Entendí los métodos. Ahora, la pregunta es si me estás ocultando información, replicó Tundra. Además, tengo una confianza enorme en tus habilidades.
El anciano de la familia Trueaven tosió y palideció de verdad. Celestia se preguntó si era solo un peón en un juego entre su esposo y el desagradable invitado, pero claro, no creía que su esposo pretendiera usarla como herramienta. Muy bien, empecemos. La cama estaba fría. No era cómoda. Tenía correas para asegurar que permaneciera en la cama. Primero se colocaron las agujas de acupuntura. Cada una impactó con una enorme cantidad de energía espiritual. A Celestia le pareció horrible tener que estar despierta durante todo el proceso, pero claro, necesitaba estar despierta para controlar las nuevas energías espirituales. Así que no fue una elección. Las agujas fueron increíblemente efectivas. Solo sintió cómo le pinchaban la piel, y luego, no sintió nada más. 20 agujas por todo el cuerpo, y solo podía sentir la cabeza. Bien. Empezamos, declaró Tundra. No sintió nada, pero vio con el rabillo del ojo, al mirar un frasco de acero brillante como un espejo, que le estaban abriendo la espalda. Había restos de su carne. Sus huesos. Cuando mataba a otros, los había visto salir de sus cuerpos. Mortales. Otros cultivadores. Esta era la primera vez que veía a los suyos a través de sus reflejos. Y aún así ella no sentía nada. Vio a su marido recoger 6 frascos gigantes llenos de una pasta. Una pasta roja que vibraba con poder. ¿Es ese el linaje? Sí. Este es el tuétano, respondió Tundra, un poco divertida de que Celestia siguiera despierta y no pareciera muy perturbada. No parece gran cosa en su estado actual. Veo. Tía Trueaven, que seguía observando y asegurándose de que Tundra lo hiciera bien, parecía divertida. Debo reconocerle el mérito, Lady Gale. Esperaba que se desmayara. La mayoría de mis pacientes se desmayaron. No lo merezco. Las agujas de acupuntura me hicieron sentir insensible. Ah, ¿sí? Ni un poquito. La atención de la anciana Trueaven se centró ahora en las agujas, como si le asombrara que calmaran el dolor a la perfección. Parecía querer sacarse algunas solo para verlas mejor, pero una ligera descarga de las muñecas de Tundra la avisó. Concéntrate, declaró Tundra. Me pregunto si soy yo la estudiante o tú. La anciana frunció el ceño. Parecía que odiaba admitirlo, pero su supuesta aprendiz en transfusiones de sangre tenía más experiencia que ella. Ya dominas todos los pasos. El regresor empezó a trabajar. Usó una cuchara muy pequeña y delgada y empezó a extraer algunos huesos. Muy bien, Celestia, estoy empezando a reemplazar la médula. Conservaré la médula original si quieres revisarla más tarde. Celestia lo pensó y gimió. ¿Qué iba a hacer con las partes de su cuerpo que le habían quitado? No sabré qué hacer con ellas. Tundra sonrió al verlo extraer una extraña pasta de sus huesos y colocarla en un recipiente espiritual. Me la quedaré entonces. Ahora, come esto. Lo necesitarás para evitar que tus propias energías espirituales se resistan a la médula de la bestia espiritual. Le metió una pastilla en la boca con precisión. Casi sintió ganas de vomitar, pero la pastilla se disolvió enseguida. Ella todavía no sentía nada. Incluso mientras la gran masa de pasta se comprimía y condensaba en los pocos huesos pequeños de su columna, su cuerpo no sentía nada. Esto tomó varias respiraciones y se prolongó tanto que pudieron hablar de cosas más mundanas. Casi medio día después, se completó este paso. El Elder Trueaven estaba impresionado y horrorizado a la vez. Es casi como si ya lo hubieras hecho antes. No, no lo he hecho. Pero tiene similitudes con algunas artes médicas. Diría, en principio, que incluso tiene algunas conexiones y podría estar inspirado en los métodos de trasplante de raíces espirituales de los bárbaros. Uf. No digas eso delante de mis mayores. No les gusta estar asociados con los clanes bárbaros lejanos. ¿Lejos? Están junto a los antiguos titanes. Se rió Tundra mientras los huesos regresaban lentamente a su lugar. Le echó otra pastilla a Celestia en la boca. Esto ayudará a la curación. Ella se retorció ligeramente al tiempo que empezaba a sentir algo de dolor. Ah, la calma se desvanece. Déjame arreglarlo. Tundra se levantó un momento y se tocó las múltiples agujas espirituales incrustadas en todo su cuerpo, y el dolor desapareció una vez más. ¿Terminamos? Preguntó Celestia con curiosidad. Aún no sentía su cuerpo, pero por los reflejos casi parecía que él sí. Tomó una aguja, la calentó sobre fuego dorado y empezó a coserle la carne con hilos hechos con su cabello. Casi.
Los métodos establecen un período de 6 velas para que la nueva médula se fusione con tu cuerpo, así que mantendré tus energías espirituales reprimidas por ahora, declaró Tundra, mientras revisaba brevemente una pila de libros sobre la mesa. Parecían ser las llamadas 72 iteraciones, pero Celestia no pudo leer el título completo desde su posición incómoda. Entonces, señora Truehaven, ¿se me pasó algo por alto? No. Un buen trabajo, debo decir. ¿Has considerado unirte a los antiguos titanes? Tienes el potencial para ser un gran maestro de la transfusión de sangre. La anciana casi quiso aplaudir, pero no lo hizo. Las cámaras subterráneas eran un lugar extraño, y sus voces resonaban. Bien. Celestia sintió la mirada de Tundra, y su mirada era cálida. Suave. ¿Te sientes bien? Sí. Estoy bien. No sentí nada. Esperaron un poco más. Tundra recomendó algunos ejercicios de respiración mientras esperaban a que se acabaran las 6 velas estándar. Comenzaré a retirar el primer juego de agujas en unas 50 respiraciones. El dolor debería estar casi aliviado, pero serán las energías espirituales las que te causarán problemas. Debes comenzar a acumular energía espiritual en tu interior. Según las escrituras, sentirás como si hubiera un conjunto adicional de meridianos en tu cuerpo. Tendrás que conectarte con ellos, y estos meridianos serán tu nuevo linaje. ¿Meridianos adicionales? Es una metáfora de los antiguos, dijo Tundra. Te pido que me des un nombre mejor cuando lo sientas. Pasó el tiempo y le retiraron las agujas. Celestia empezó a sentir su cuerpo una vez más y se sorprendió gratamente de lo indoloro que era. Sus energías espirituales circulaban por los meridianos y caminos espirituales, y entonces, sintió una extraña sensación palpitante proveniente de esa parte específica de su columna. Realmente me pareció como si tuviera un conjunto adicional de meridianos. ¿Entonces? Me temo que los antiguos tenían razón. Esa descripción es bastante precisa. Voy a conectar el resto de mi reino espiritual a este nuevo meridiano ahora. Fue como si tirara de una cuerda de su reino espiritual y la extendiera hacia este nuevo meridiano, como si creara un canal para abastecer de agua a nuevas tierras de cultivo. La sensación que regresó también fue inmediata. Quedó atónita por un momento, inundada de nuevas sensaciones y sensaciones. Su marido observaba como un halcón, y ella podía ver en su presencia cómo... Espera. ¿Qué son esas ondas que salen de todo? Parpadeó y las ondas se desvanecieron. Entonces se dio cuenta de que podía encenderlo y apagarlo. Oh. Tundra permaneció en silencio y esperó a que ella explicara más. Creo, ¿estos son los efectos del linaje? Tomará tiempo expandirse. También necesitas practicar con él. Un linaje es como un músculo. Se fortalece al usarlo y armonizarlo con el resto de tu cultivo. En ese momento, Tia intervino. En los antiguos titanes, no nos gusta referirnos a los linajes como si fueran un músculo. Algunas fortalezas son inherentes al linaje. En cambio, usamos el término. Un linaje es como una herramienta, como un arma espiritual. Necesitas desarrollar las habilidades para usarlas bien. Incluso sin habilidad, ya hay cosas que puedes hacer. Ah. Quizás esa también sea una evaluación justa. Tundra asintió ante la aclaración del anciano Truehaven. Descansa un poco. Tendrás que familiarizarte con el linaje durante al menos unas semanas o meses. Bueno, eso fue un éxito, declaró el anciano Truehaven una vez que Celestia se fue. Lo lograste a la primera. Me sigue pareciendo raro que hayas elegido a tu esposa como tu primer experimento. Tundra se sentó y tomó un papel para tomar notas. Conozco el físico de Celestia de forma innata. Gracias a su cultivo asistido compartido, Tundra comprendía a la perfección el reino espiritual de Celestia y poseía un profundo conocimiento de su cuerpo y físico. Sabía dónde y cómo se comportaban sus meridianos y reinos espirituales, y si había algún comportamiento inusual en las distintas partes de su espíritu y cuerpo. En otras palabras, la conocía lo suficientemente bien como para predecir con mucha razón cómo interactuaría todo y, por lo tanto, podía intervenir con confianza si algo salía mal. El espíritu de Celestia ya le era familiar y generalmente aceptaba su presencia, de modo que podía extender su espíritu a su alma para ayudarla con mínima resistencia, incluso si estaba inconsciente. Era cierto que podía experimentar con candidatos más desechables, como discípulos externos o internos, pero no los comprendería de la misma manera, y no solo eso, sus almas se le resistirían. Eso podría complicar cualquier recuperación.
La anciana Truehaven simplemente miró sus notas y frunció el ceño. No es mala elección. Tundra la miró, y su mente evocó sus viejos recuerdos del anciano corrupto. Dijo, con toda la seriedad que pudo. Deberías tener un linaje. Esa declaración hizo reflexionar a la mujer. Los dos se miraron fijamente, y tal vez ella pensó que él se estremecería. No lo hizo. Así que solo le quedó preguntar, ¿por qué? Un linaje hace más que simplemente dar fuerza, respondió. ¿Más? Hizo una pausa y se tocó la barbilla. Echó un vistazo rápido a sus notas. Espera. ¿Tu objetivo era otro? Dijo demasiado, así que se levantó. Ahora iré a preparar unas pastillas y a observar el descanso de mi esposa. Pero no lo hizo. Al salir, pasó brevemente por la parte de la mansión de Ellie y sintió la presencia de Edison. Y así, como un padre que no tiene en cuenta la privacidad de sus hijos, irrumpió en su habitación y gritó, «¡Hijo!». Edison estaba solo, mirando por la ventana. Su esposa dijo que lo hacía a menudo. Respondió débilmente, pero ni siquiera se giró para verlo. «Padre». El aura de su hijo era casi inexistente. Sigue siendo un cultivador del cuarto reino. Su derrota no debería ser su fin. Se preguntó si se había ablandado. Debió de ser así, porque no ignoró a su hijo como lo habría hecho él. ¿Estás bien? Edison no respondió a eso al principio. Pero después de un momento, respondió. No. Ya veo. Tundra quiso decir algo. Pero este era el vacío acumulado desde su ausencia. No podía llenarlo. Incómodo. La base de su relación como padre e hijo era defectuosa y, ahora bajo presión, no podía soportar el peso de los desafíos que enfrentaban. Comenzaré las transfusiones de sangre. Pronto tendrás tu oportunidad. Se dio cuenta de que en algunas amistades, el intercambio de bienes no importaba. Los actos de lealtad y la presencia eran lo que sus amigos valoraban. Allí estaba él, intentando disimular esas lagunas y su relación rota con promesas de poder y fuerza. Edison no rechazó su declaración. Simplemente suspiró. Tundra cerró los ojos. Una parte de él quería que detuviera esa farsa. Quizás debería escucharla. Llega un punto en el que tiene que dejar de extenderse y trabajar en otros miembros de su familia que también merecen su atención. Edison, esta transfusión de sangre será lo último que te impongo. ¿A dónde irás a partir de ahora? Ya no te diré nada. Eso tomó a Edison por sorpresa. Se giró brevemente y las miradas de padre e hijo se cruzaron. En los ojos de su hijo, vio conmoción. Ahora le tocó al padre suspirar. Es lo que es. Se dio la vuelta y se alejó. Los puños de Anna se cargaron y se estrellaron contra los escudos de Tundra. Anali también intentó atacar. Los ataques de madre e hija no surtieron efecto. Esto es una tontería, abuelo. Maldijo Anali. No sabía por qué había aceptado la sugerencia de Anna de intentar pelear con él. No, Anali. A Tundra, sin embargo, le pareció que valía la pena. Lo importante es esto. Esquivar. Una lanza con conexión espiritual perseguía a la joven, y ella parecía aterrorizada. Gritó. Gritó y se agitó mientras la lanza se abalanzaba sobre ella como un perro rabioso y furioso. La lanza apenas la cortó. Anna sabía que lo estaba haciendo mucho más lento de lo que realmente es. No tienes oportunidad de reírte, Anna declaró Tundra, mientras una segunda lanza, mucho más rápida, se sumaba a la contienda. Luego una tercera, y una cuarta. Puedes bloquearla, si quieres. Padre. Maldijo Anna, pero no tuvo tiempo de decir nada más. 4 armas espirituales la perseguían. Las 2 chicas pronto se quedaron sin aliento mientras intentaban esquivar las lanzas espirituales voladoras de Tundra. La práctica de esquivar duró 1 hora, mientras el anciano Yavin Regar se observaba de cerca. Has vuelto, maestro de secta. Parece que les vendría bien un buen chapuzón. Ah, sí. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Tundra le sonrió a su discípulo. La boda era en unos días. Ascendió un pequeño escalón hacia la segunda etapa del quinto reino. Bueno. Todo está listo. Sin embargo, parece que mi suegro y mi cuñado encontraron nuevos aliados que ahora vendrán a la boda. Yavin tiene una sonrisa extrañamente siniestra. Oh. ¿Qué tienes en mente? Nada. Los aliados que eligieron no parecen particularmente interesantes. Son de la secta de los Puños del Sureste, una secta ubicada muy al sur de aquí, y su maestro de secta está solo en el sexto reino.
Pero su reciente ascenso me pareció interesante, y parece que hay otros factores que los impulsan. Tundra comprendió lo que quería decir y metió la mano en su bolsa espacial. Le entregó un talismán protector a su discípulo. Algo clasificado para el séptimo reino superior. Quédatelo contigo. Que tus esposas se queden atrás. Iré a revisar las formaciones espirituales, por si acaso. Fin del capítulo 85.